Bueno, amén. Bueno, el tema de hoy lo he titulado ¿Cómo serle fiel al Señor? Ojo, ¿cómo? ¿Cómo serle fiel al Señor? Y vamos a tocar varios puntos y quiero que empecemos con una cita que está en Génesis 17, desde el versículo 1. Sabemos que, vamos a verlo en traducción viviente, por favor, Génesis 17:1. Y vamos a leerlo hasta el 8, pero vamos a ir leyendo uno a uno y vamos a ir recibiendo. Recuerda que lo que te habla tu corazón es que la palabra de Dios. Por eso es importante seguir la lectura, porque a veces de pronto puede que tú tengas otra versión y al confundirte con lo que estuvimos leyendo y lo que tú estás leyendo, de pronto no entiendes y no recibes correctamente. Si puedes y alcanzas a ver todavía las letras de la pantalla, ya si no alcanzas, pues lee en la tuya, ¿sí? Pero vamos a seguir entonces esa lectura en Génesis 17:1 y dice así: cuando Abram, no era Abraham, sino Abram, o sea, cuando Abram no había recibido todavía esa promesa, tenía 99 años. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Quiero que nos paremos un momentico sobre esa parte, y es que cuando Dios llama a Abraham, sabemos que es el padre de nuestra fe, ¿cierto? Abraham vivió y nació 352 años después del diluvio, desde Noé. Pasaron 352 años y ahí nació Abraham. Dios lo llama y le dice que cuando le había dado una promesa desde los 75, pero aquí vuelve y se le aparece nuevamente a los 99 y le dice: soy El Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida. Y mira, ese fue ese primer pacto, pero ese pacto también en la gracia, ese pacto en el amor. Y la condición de ese pacto que Dios le pone a Abraham es: sírveme con ¿qué? Fidelidad, ojo, y lleva una vida intachable. Esa combinación es algo que Dios nos llama a que debemos mantenerlo siempre, siendo fieles a Él, siendo intachables, o sea, sin tacha, sin mancha, sin arruga. Aunque algunos ya empezamos a tener arruguitas, pero no son esas arrugas, es las arrugas de nuestra vestidura espiritual, ¿cierto? Y dice en el 2: yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo, está diciendo Dios, darte una descendencia ¿qué? Incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, 4: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abram, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. ¿Sabes una cosa? Ese nombre de Abraham, ¿qué se le anexó al nombre de Abraham? Una A y una H. ¿Cierto que sí? Y si usted hace ese sonido del A y H, ¿cómo suena? Como, ¿sabes? Como el aliento de Dios, el Espíritu Santo sobre Abraham, que lo convirtió ahora y lo llamó Abraham. Sara, si lo vemos en el inglés, dejó de llamarse Sarai y se llamó Sara. ¿Se da cuenta cómo Dios cambia nuestro nombre cuando pone su Espíritu Santo sobre nosotros? Cuando tú y yo nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, le decimos: Señor, necesitamos de ti, solos no podemos. Y entonces el que hace, nos da un nuevo nombre, nos vuelve a sacar la cédula o nos vuelve a sacar el registro civil, más bien, para que lo sigamos, una nueva identidad, una nacionalidad del cielo. Y dice entonces 6: te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti,
de generación en generación. Este es el pacto que, por un tiempito, no, eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Mire que la promesa de Abraham, usted y yo estamos incluidos ahí. ¿Quién es consciente de que está incluido en esa promesa? Y es heredar la tierra prometida, donde descenderá a la Jerusalén celestial. Allí en esa zona de Israel, esa franja allí que Dios escogió desde los tiempos del paraíso y le prometió a Abraham. Entonces quiero que tú y yo tengamos presente de que Dios nos ha llamado a serle fiel. ¿Y a qué más? Y a ser intachable. Y otro de los ejemplos que nos habla en la palabra es David. Recuerda que ahí la cita decía que habrán reyes en tu descendencia. Y hubo un rey, David, y también hubo otro rey muy conocido, muy amado por Dios, que era el rey David, ¿cierto? Un hombre que tenía un corazón conforme a Dios y agradaba a Dios. ¿Sería humano como nosotros? Sí. ¿Se equivocó? Sí, pero tenía un corazón porque se arrepentía y se arrepintió de sus faltas y Dios lo puso en alto después de haber pasado lo que vivió delante del Señor. Y dice entonces, vamos a ir al Salmo 101. Y en el Salmo 101 vamos a ir desde el versículo 1 al 8. Y mira que David tenía muy en cuenta de qué manera tenemos que agradar al Señor. ¿Cierto? Porque muchas veces pensamos que agradar a Dios es, bueno, yo ya fui a la iglesia el sábado o el domingo, ¿cierto? Y ya fui a la iglesia y con eso tengo hasta dentro de 8 días. Ya tal vez si falto dentro de 8 días, me preocupo, pero entonces se me pasa la pena hasta que vuelvo dentro de 8 días. Y a veces creo que es suficiente hacer presencia o pegarnos la dormidita aquí en la iglesia, pero que nos vean de cuerpo presente, ¿cierto? Y hoy vamos a ver que no podemos seguir en esa manera, de esa forma. Y David tenía algo muy claro que quiero que hoy la palabra de Dios quiera hablarnos. Dice, número 1 del Salmo 101:1, dice, cantaré de tu, ¿qué? Amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Y mira que esa es la primera parte y lo hicimos ahora, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Cantar de qué? De tu amor, de que tu amor es grande, eres poderoso, la cruz, lo que hiciste por nosotros. Dice, te alabaré con canciones. Pero no podemos vivir delante de Dios únicamente de cantar canciones. A veces decimos, no, es que yo toda la semana, no, eso sí, yo lavo, plancho, hago oficio y todas las semanas cantándole al Señor. Muy bien, pero hay otra parte de esa que es la que vamos a empezar a ver ahorita en los siguientes versículos. Primeramente es darle gracias, cantar de su amor, de su justicia, pero también hay otras cosas que nosotros como hijos de Dios, y si usted está aquí y viene es porque quiere aprender a ser un hijo de Dios, ¿o no? ¿Quién tiene esa idea de venir a la iglesia? Es aprender a ser un hijo de Dios. No conocemos de pronto, tal vez es tu primera vez, hace poco empezaste, pero lo que hacemos acá es venir a conocer de su palabra, a poderla guardar en el corazón y que Dios empiece a hacer una transformación y que nos ponga esa AH en tu nombre. Yo tengo eso, una OH, Johnny. Pero Dios tiene un nombre especial para cada uno de nosotros. Y vamos entonces con esa primera, vamos a empezar con el versículo 2, pero lo hemos resumido en un cuadrito que inicia con mi pacto de amor con Dios. Es una introducción, es un videito, solamente una presentacioncita, por favor, si me lo puedes pasar. Y ten presente de que nosotros tenemos, dice, mi pacto de amor a Dios. Qué lindo, ¿cierto? Otra vez. Mi pacto de amor a Dios. Mira, y algo que me traía a mi corazón es que con Dios se hacen pactos,
no se hacen contratos. Cuando nos casamos, como diría alguien, cuando nos casamos con mi esposa, si el Señor y yo, se hizo un pacto para amarnos, para respetarnos, para que a pesar de lo malo o lo bueno, siempre estuviéramos ¿qué? Juntos en amor. Y yo recordaba cómo a veces hablando con parejas nos decían, no, es que nuestra vida marital, nuestro matrimonio se acabó cuando nos quedamos sin dinero. Se acabó cuando no había plata para mercar, para comer, para viajar. Y esa relación se acabó. Y sabes, recordaba y Dios ponía en mi corazón, cuántas veces tiempo atrás nos tocó casi aguantar hambre, pero eso nos unía más cada día. Hace unos 8, 10 años, un poco más. Y era tan complicado, pero lo que habíamos aprendido era que juntos podíamos vencer cualquier cosa. Y eso que aún no teníamos a Dios en el control de nuestra vida, pero sí teníamos una idea de su poder y su presencia. Hoy día los matrimonios no son pactos, son contratos, donde si tú me fallas yo me quito, o si yo fallo tú te quitas del contrato. Y Dios diseñó el matrimonio como un pacto, como el pacto que Él hizo de amor con Abraham, como el pacto que hizo a través de Jesús. Y es un pacto en el cual no sé si tú estás interesado en entrar. Yo lo estoy. ¿Alguien más lo está? En decirle, Señor, ese pacto que tú hiciste con tu sangre, yo me quiero comprometer. Yo quiero estar participando de ese. Y ese pacto necesita de un compromiso. Mira, Dios le dijo a Abraham, sé que intachable y fiel. Y yo te daré descendencia, habrán reyes, y te daré con todos tus descendientes la herencia. ¿De quién? De esa tierra de Canaán. Y ahí descenderá la nueva Jerusalén cuando pase el juicio final, cuando haya cielo nuevo, tierra nueva, y ya no haya maldad sobre la tierra. Estaremos allí contemplando al leopardo, al león, a la serpiente incluso, porque todos volverán a comer pasto como en el principio, menos nosotros. Nosotros dice que comeremos carne madurada y vino añejo, porque es el cielo, es la presencia de Dios. Pero quiero que tú tengas presente ese pacto, porque David lo tenía muy presente. Y vamos con el primer punto del versículo. Vamos a leerlo primero. Y ahorita vamos haciendo el resumen de cada uno de esos puntos. Versículo 2 dice, tendré cuidado, mira lo que hacía David con el pacto con Dios. Dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Lo vamos a hacer pasado porque ahorita tenemos un resumen y ahorita lo vamos a enfatizar más. Me negaré a mirar cualquier cosa. Yo sé que el Espíritu Santo ya te está hablando. ¿Cierto que sí? Ya nos está hablando. Y dice, detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. 4, rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Y vamos al resumen, al cuadrito, y vamos a ir lo que ya leímos, como cuál es ese pacto de amor, cuáles son los puntos a tener en cuenta si yo realmente quiero cumplir un pacto. Cuando hago ese pacto matrimonial, nos dice en el momento del matrimonio que si vamos a estar fiel con la otra persona durante toda la vida, en la enfermedad, ¿cierto? En la salud, en la pobreza, en la abundancia, en la escasez. Y eso es algo que tenemos que empezar y tener en cuenta para esto que vamos a leer hoy de parte de David. Dice, primero tendré cuidado de llevar ¿qué? Una vida intachable. Es el primer punto, y es que tú y yo estemos atentos. Dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable. Número 2, el que sigue, viviré con integridad en mi propio. ¿Será que estamos viviendo íntegramente en nuestro hogar? ¿O solamente parecemos ser íntegros mientras estamos aquí en medio de los hermanos, cuando se nos ve la aureola,
¿cierto? Y somos tan buena gente. Oh, qué bendición, hermano, Dios te bendiga. ¿Será que así seguimos y ese mismo amor llega al hogar? ¿Sigo siendo íntegro, transparente? ¿Sigo cuidando de ser intachable también en mi hogar? David lo tenía claro y no, mira cómo nos lo enseña. De que debemos, número 1, tener ¿qué? Cuidado de llevar una vida intachable. 2, viviré con integridad en mi propio hogar. Lo decía David. Número 3, está extraído de ese versículo del 1 al 4. Dice 3, bueno, leámoslo ahí. Me negaré a mirar, ¿qué? Recuerda que estamos mirando cuál es el pacto que tú y yo debemos hacer con el Señor. No es un contrato, es un pacto y es por amor. Me negaré ¿a qué? ¿Alguien ha mirado o mira alguna cosa vil o vulgar? Incluso a veces sin estarla buscando, ¿cierto? Cuando se le da el dedito, ¿cierto? ¿Cuántas cosas aparecen? Pero ¿estás dispuesto a más bien salirte? ¿Por qué? Porque no me negaré yo mismo. Dios no va a bajar a decirte, cierra esa ventana. No va a bajar. Él te dice a ti, y te decía David, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Él sabía, y en ese tiempo habían cosas. Hoy tenemos más, estamos sometidos a más cosas audiovisuales que en ese tiempo, pero también se veían. Y él decía, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. 4, cuarto punto, no tendré nada que ver con los que actúan de manera deshonesta, negocios deshonestos, trampas, cosas en las que tal vez veníamos acostumbrados a hacer toda nuestra vida y que de un momento a otro, conociendo aún de Dios, de pronto todavía seguimos haciendo las mismas cosas. Pero David lo tenía claro. El otro puntico, hay otro punto, el 5 y el 6. El 5, rechazaré las ideas ¿qué? Perversas. Y Dios, con el entrenamiento de la sabiduría, te va a permitir saber lo bueno y lo malo, porque Él nos debe llevar a ese punto de discernimiento entre saber lo bueno y lo malo. Rechazaré las ideas perversas. Siguiente, el 6, extraído de ahí, dice, me mantendré alejado ¿de qué? De toda clase de mal. El mal se manifiesta de muchas formas, de muchas. Y tenemos que estarle preguntando a nuestro Señor de qué manera lo estamos desagradando. Y Él también ya te está hablando y te está mostrando, si repasas esos 6 puntos. El último, que los tiene todos resumiditos, es igual pero más pequeño, ahí está más grande, dice, tendré cuidado de llevar. Léelo ahí, tenlo presente. Y también ahora se los puedo compartir ahí para que los tengas. Pero ese es parte de ese pacto, obligatorio o por amor. Por amor. Y ahí en tu corazón, no te digo que levantes la mano, pero levanta la mano de tu corazón. Si hoy delante de Dios tú le dices, Señor, yo quiero cumplir con mi parte de ese pacto. Yo quiero cumplir, yo quiero tener cuidado, tener una vida intachable. Quiero vivir con integridad en mi propio hogar. Yo quiero, Señor, negarme a ver cualquier cosa vil o vulgar. No tendré nada que ver con los que actúan de manera deshonesta. Deshonesta aún es una mentira. Cuando aún todavía le guardamos la espalda al amigo o a la amiga diciendo mentiras, cuando no debemos estar haciendo eso. Rechazar ideas perversas, planes de maldad, cosas que no son del Señor. Y 6, me mantendré alejado de toda clase de mal. Y vienen otros puntos, vamos a leer del 5 en adelante, y yo sentía como ahí en esa parte David se comprometía, pero Dios también le daba instrucciones de cómo ser fiel y cómo tener unas advertencias acerca de ese mismo pacto. Así como en el matrimonio se dan esas condiciones, lo veía de esa manera. Y vamos al versículo 5 y veía cómo Dios expresaba ese número 5. Dice, no toleraré a los que calumnian a sus vecinos. ¿Aún calumnias a tus vecinos?
aún te sientas o te hablas con el de al lado a ver qué pasa con la del frente. Te metes en vidas ajenas. Y dice la palabra, no toleraré. Dios no tolera dentro de ese pacto de amor. Si tenemos esas conductas, no tolera esas conductas. No es que nosotros, muchas veces tú puedes tachar a alguien y señalarlo con el pecado, pero ese pecado no es esa persona, es lo que hace la persona, ¿cierto? Tu hijo dice mentiras y pues tú le dices, eres un mentiroso, pues obviamente está diciendo mentiras, pero realmente tú estás haciendo mentira y eso no es de un hijo de Dios. Y dice ahí continuando, no toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo. 6, buscaré a personas fieles. Mira esto qué tan lindo. ¿Buscaré a quién? Yo creo que por eso buscó a Abraham. Porque veía en el corazón de Abraham que había fidelidad y que le creyó. Y dice, buscaré a personas fieles para que sean mis amigos. Eso es lo que busca Dios. Busca amigos, busca a quien sea fiel para hacerlos sus amigos. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. A veces queremos servirle a Dios, ¿cierto? ¿Alguien anhela servir? Pero ten en cuenta que Dios tiene un requisito para servirle. Y es primeramente poder ser ese vaso limpio que Él pueda usar para entregar algo a otras personas. Pero a veces sí queremos ser populares, queremos, sí, yo quiero ser el líder, quiero ser aquello, quiero hacer y figurar, pero lo que sí no quiero es ser irreprochable, pero quiero servir. Y Él mismo lo dice, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros, solo a los que me sean irreprochables se les permitirá servirme. 7, no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Y también hay un resumencito así gráfico para que lo asimilemos mejor. Estamos ubicados en lo que estamos hablando de ese pacto, ¿cierto? Advertencias del pacto de Dios. Y vamos con las imagencitas, ¿no? Mira qué lindo, advertencias del pacto con Dios. En ese mismo 101 dice, no toleraré a los que calumnian a sus vecinos. Y su vecino es el que está ahí al lado. Cuando a veces te reúnes y hablas con un hermanito, ¿cómo te pareció la conducta del otro hermanito? ¿Viste cómo habló? ¿Viste qué gesto hizo? Eso es calumniar, eso es llevar a juicio. Y dice, no toleraré a los que calumnian a sus vecinos. Y si tiene vecinos que también lo hacía, ya sabe que no se debe hacer. 2, no soportaré la presunción, ni el orgullo. Él no lo soporta. Dice que al orgulloso lo mira, ¿qué? De lejos, pero sí se acerca al humilde. 3, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Dios busca personas fieles para que sean sus amigos. Él le llamaba a Moisés amigo, ¿cierto? Mi amigo, porque era fiel y leal a él. 4, solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. ¿Quieres servirle al Señor y servirle aún más allí en su reino? Tenemos que ser irreprochables. Y no es por nuestro esfuerzo, es porque nos acercamos a Él para que Él nos capacite y nos haga dignos o nos enseñe cómo ser mejores cristianos, mejores hijos. 5, todo eso está extraído de lo que acabamos de leer. No permitiré que los engañadores sirvan, ¿dónde? En mi casa. Y muchas veces seguimos engañando y tratamos de engañarnos hasta nosotros mismos, cuando de Dios nadie se burla. Y no lo podemos engañar. 6. Salieron 6 de los 2, ¿cierto? Los mentirosos no permanecerán en mi presencia. ¿Algún niño aquí que le gusta decir mentiras? Y adultos también.
Mira, dice, los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Ay, es que es una mentirita piadosa, es que es para que no se enoje. Pues no hagas entonces cosas que tengas que decir la verdad para que el otro se enoje. Y hay que hablar con la verdad. Hay que ser responsable cuando hacemos algún acto que nos demande dar cuentas. Porque esas mentiritas son mentirotas delante del Señor. ¿Estamos? Y yo oí algo de ser irreprochable en esta semana que estaba estudiando y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarnos esta semana? ¿Sabes? Porque el Señor les habla hoy a ustedes, pero ya me ha hablado a mí, me ha regañado mucho, para que yo también transmita esa palabra que se está entregando hoy. Y ese ser irreprochable va un poco más allá, es ser una persona que no reproche. ¿Sí lo entienden? Ser irreprochable no es similar a ser intachable, ¿cierto? Pero yo lo recibía de parte del Señor como, mira, yo quiero gente irreprochable, en otras palabras, que no esté reprochando mi voluntad, que no esté cuestionando cada cosa, cada instrucción que he dejado en mi palabra. Eso es ser irreprochable, cuando no reprocho su voluntad. Y algo que sentía, recibía de él es que la persona pura o puros, el que ya está en su presencia. ¿Hay gente en su presencia en este momento? Claro, los que han muerto después de que Jesús resucitó, y aquel que se muere físicamente pero está en comunión con Dios y va a su presencia, allí están los puros en el cielo. Ya esta maldad que nosotros cargamos ha sido quitada. ¿Y en el cielo qué hay? ¿Pureza o impureza? Hay pureza. Y sentía como el puro acepta la voluntad de Dios, obedece y alaba a Dios. El puro solamente recibe instrucción y dice, sí, Señor, la acepta y le da gracias al Señor por eso. Pero el impuro, el malvado, o sea, nosotros, ¿qué hacemos? Reprochamos su voluntad y cuestionamos cada instrucción. ¿Has reprochado instrucciones de Dios? Muchas veces. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué debo hacer las cosas de esta manera? Mira cómo me ofendieron, mira cómo me trataron. ¿Por qué no le puedo devolver de la misma forma? Porque tú y yo tenemos que actuar como actúan, ¿dónde? En el cielo, los puros, porque para eso hemos sido llamados. Y vamos a Isaías 45. Y dice en Isaías, versículo 7. Y mira, para que sigas ahí la lectura, algo que tiene que ver con ese reproche que muchas veces tenemos. Y dice en el 7, yo formo, 45:7 Isaías. Yo formo, ¿qué? La luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Y sabes, partiendo de esa situación, si estoy en luz, ¿por qué hay luz? Si hay tinieblas, ¿por qué hay tinieblas? Y dice, yo envío los buenos tiempos, ¿y qué? Y los malos. Si tenemos malos tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar, dar gracias y Señor, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué debo aprender en estos tiempos? Y dice, los tiempos buenos y malos, yo el Señor soy el que hace estas cosas. Y eso me hablaba mucho acerca de el ser irreprochables, que tiene que ver con no estar reprochando cada cosa que me pasa, ni cuestionando cada cosa, sino dándole gracias al Señor por lo que Él mismo nos entrega. Y dice en el 8, ábranse, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo el Señor las he creado. Ha creado la salvación
y ha creado también la justicia. 9, mira lo que dice el 9. ¿Qué aflicción? ¿Qué qué? ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Vamos a seguir discutiendo con nuestro Creador? Dice, ¿acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. ¿Alguien ha visto una olla hablándole así al que, o no conocen quién hace las ollas? ¿Estamos? O sea, como Dios, nosotros muchas veces cuestionamos y reprochamos cada cosa, y Él dice, ¿qué aflicción le espera a los que discuten con su Creador? Así como si la olla le dijera al que lo está haciendo, no, me estás haciendo mal, por ahí no es, de esa manera no es, qué torpe eres. Por eso dice, lo bueno y lo malo proceden ¿de quién? De Dios. Y si algo llega a tu vida, démosle gracias y digámosle, Señor, ¿qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos mejorar y qué me quieres enseñar a través de este proceso? Pero no renegar y no reprochar, porque todo viene ¿de quién? De Dios. Versículo 10, qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? Y eso que algún día tú de pronto por tu cabeza te pasó, porque hasta por la mía pasó. ¿Y yo por qué nací? Porque no conocía el propósito de Dios. ¿Alguien le ha preguntado al Señor eso de pronto, en medio de una tristeza, en medio de cualquier momento? ¿Por qué nací? Y dice, qué terrible sería si le dijera a su padre por qué nací, o le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Y muchas veces cuando no nos gusta, si somos orejones, narizones, de ojos chiquitos, rasgados, grandes, siempre, pero ¿por qué me hiciste así? Yo quería era ser así. Entonces hay que echarle cuchilla, botox, y hay que hacerle de todo porque no te gusta como tu hacedor te hizo. ¿Cierto? Y vamos al 11. Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos. ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Y hay secretos que están escondidos y deliciosos manjares para quienes asumen el pacto de amor y de sujeción. Tal vez humanamente decimos, ay no, pero es que agradar a Dios, hacer pacto, pues no es en tus fuerzas. Debes acercarte a Él para que Él te dé el valor, la fuerza y el amor para hacer las cosas. Porque no se trata de religión, no se trata de que tú te obligues a hacer cosas que aún no están puestas en tu corazón. Porque si tú sueltas algo físicamente, pero tu corazón sigue ahí, ¿soltaste algo o no? No has soltado nada. Y Dios ve nuestro corazón. Mira, Dios anhela, te voy a decir esta frase y tú me vas a decir si es cierta o no. Dios anhela que nos comportemos desde la tierra como se hace en el cielo. ¿Será verdad o no? ¿Y le suena algo parecido o no? ¿Cierto que suena algo parecido? Algo que conocemos. Hágase ¿qué? Tu voluntad, así en el cielo, que sea como es en el cielo, se haga en la tierra. Y Dios me mostraba más allá de que sí, Dios hace la voluntad, hace llover, hace salir el sol, hace esto y aquello, pero va más allá. Y es que nosotros hagamos la voluntad de Dios en la tierra como la hacen los santos, donde en el cielo. Esa es la forma. Y vamos a leer Mateo 6:10. Y mira cómo lo dice. Y bueno, el Señor es misericordioso. Y solo hoy que estaba preparando el tema, vine a entenderlo de esa manera. Esa revelación que tú también puedes tener y que Dios te la da, si solamente te acercas y le pides a Él dirección. Y dice entonces el 10, que tu reino venga pronto, ¿cierto? Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple, ¿qué?
en el cielo. En el cielo lo que el Señor habla, se hace. Y en la tierra lo que el Señor habla, se reprocha. Pero Él necesita y quiere que tú y yo hagamos y obedezcamos lo que Él habla en el cielo y en la tierra. ¿Estamos? Eso es lo que Él quiere en nuestra vida que lo hagamos. Y quiero que vamos a Mateo 13, una cita que todos conocemos. Yo creo que el cristiano que no haya escuchado la parábola del sembrador, no creo que exista. O puede que exista. ¿Alguno aquí que no la conozca? Sí. Y vamos a Mateo, entonces capítulo 13 del versículo 1. Y vamos a ir viendo cómo se ilustra esta historia. Dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó, ¿dónde? Junto al lago. Qué rico, Jesús vivía junto a un lago. Rico, ¿no? Ay, la casita ahí cerca al lago, ir a pescar, comer el pescado que sacan. Delicioso, ¿no? 2, pronto se reunió una gran multitud, porque lo conocían, lo seguían. Yo creo que no esperaban, sino que Jesús no ha salido, y lo pisteaban, y Jesús desde muy temprano está orando en el monte, y salió, y Él se sentaba, y todos se acercaban a Él, porque querían escucharlo, querían escuchar la sabiduría, querían escuchar la voz de Dios, porque Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra de Dios. No me imagino qué se sentirá estar frente a Jesús, viéndolo a sus ojos y escuchando esa palabra de verdad, una verdad absoluta para nosotros. Y decía entonces, pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Y no habían micrófonos, no habían parlantes, pero su voz, me imagino que si se subió a la barca le estaba dando la espalda que al lago, ¿cierto? Normalmente ventea hacia dónde, hacia la playa, y esa voz y esa majestuosidad del Señor permitía que todas esas palabras las fueran recibidas en los oídos de la gente. Y dice, así que entró una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, 3, como la siguiente, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó? Murieron. 7 otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. 9. Todo el que terminó la historia, ¿a la qué? ¿A la multitud o a los discípulos? A toda la multitud, y ahí estaban los discípulos. Dijo, todo el que tenga oídos, ¿para qué? Que escuche y... O sea que nuestros oídos son ¿para qué? Y entender. Ojo, el que tenga oídos, ¿qué dice? Para oír, que oiga. No, dijo que escuche, y además de escuchar debes entender. Y es algo crucial en la vida de un cristiano. Te la puedes pasar años y años ahí sentado oyendo, sin escuchar y sin entender, y va a pasar algo en tu vida. No va a pasar nada. Va a acabar ahí la ropa en la silla, o la silla la va a acabar. Pero no va a pasar nada en tu vida. Y dice entonces, 10, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ya como más privado, ¿cierto? Y le dijeron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿O por qué hablas a través de ejemplos? ¿Sí o no?
Jesús hablaba en muchas parábolas. No era y igual x al cuadrado. No, eran ejemplos de situaciones. Y dice en el 11, mira qué bonito, dice, sus discípulos en el 10 vinieron y le preguntaron, ¿por qué usan parábolas? ¿Por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Con quién? ¿Y con los discípulos qué hacía? ¿Las mismas parábolas o les explicaba? Les explicaba. Y dice en el 11, a ustedes que son discípulos, que están más cerca de mí, se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Ay, eso por qué así como tan discriminante. ¿Sabes? Porque cuando Él nos ha dado, por eso decía al cerrar la historia, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Los discípulos escuchaban, entendían, ¿cierto que sí? Pero mucha multitud solo le gustaba oír, que hablaba lindo y que contaba historias muy, muy sabrosas. Y dice entonces, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas, versículo 12, se les dará, ¿qué? A los que oyen o a los que escuchan. ¿Quién escucha aquí? ¿O va a empezar a escuchar? Dice, a los que escuchan mis enseñanzas, no que solo, sí, yo la oí. ¿Cómo estuvo? ¿Estuviste en la iglesia? Uy, sí, la predica, ¿cómo te pareció? No, yo la oí. No, estuvo buena. Pero ¿quedó algo en tu corazón? ¿Escuchaste y entendiste algo? ¿O dónde estaba tu mente mientras estabas ahí sentado? Pensando en los frijoles del otro día. Si dejaste el arroz prendido. ¿O qué vas a ir a hacer mañana domingo? Pues porque hoy nos reunimos sábado. Pero puede que también la veas en la transmisión del domingo. Y dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más que. Si tú quieres más comprensión de Dios, tienes que ponerle más atención a las enseñanzas del Señor. Y tendrán, dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán ¿qué? Conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso hay que poner atención. Hay que venir a la iglesia a aprender y absorber de esa palabra que Dios tiene para ti. 13, por eso uso estas palabras, pues estas parábolas, era para ver si estaban dormidos. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, ven, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Y es posible que aún mismo, sentados aquí en la iglesia, usted hoy puede decir, listo, llevo mucho tiempo que he estado viendo, he estado oyendo, pero ni veo ni entiendo. Alguien que diga amén. Para que lo saque. Sí, porque puedo llevar tiempo en esas. Oigo la palabra, veo, pero realmente ni veo ni entiendo. ¿Estamos? Dice 14, de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Porque cuando no estoy concentrado y dispuesto a escuchar y a guardar en mi corazón, eso pasa. Cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Cuando vean lo que hago, no entenderán. Pues el corazón de este pueblo, el que hay aquí adentro mucho y el que hay afuera, está endurecido, está duro y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, esos ojos espirituales los han cerrado, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Si entendiéramos, si viéramos y escucháramos, podríamos ir a Él y Él nos sanaría. Nos sanaría de tanta cosa que tenemos en nuestra vida, tantas ataduras, tanto pecado, tantas cosas que
Creo que tú mismo sabes con qué luchas. Pero necesitamos es acercarnos de esa manera. 16, pero benditos son los ojos de ustedes. Ahí le está hablando ¿a quién? A los discípulos. ¿Y quién quiere ser un discípulo del Señor? Que usted que está aquí, que no siga perdiendo la avenida, iglesia. No pierda pasajes, aprovéchelos. Y dice, pero benditos, 16, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas, esto lo decía ¿quién? Jesús. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven. Y yo creo que él se refería a él mismo. ¿Cuánta gente de los profetas anhelarían ver lo que ustedes están viendo? Que es el verbo hecho carne. Pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. 18, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. 19, las semillas que cayeron en el camino representan, ojo, ¿usted vino a qué? ¿A oír o a escuchar? Escuchar. Las semillas que cayeron en el camino es la misma palabra, el mensaje de Dios. Representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Y qué es no entender? Lo que usted salga igual como entró. Y usted salió, ay, qué bueno, ya fui a la iglesia, cumplí, me siento bien conmigo mismo. Pero no recuerda ni siquiera cuál fue el mensaje, ni a qué te invitó el Señor a modificar y a cambiar en tu vida. Y muchas veces seguimos con esa misma actitud. Entonces dice, a las semillas que cayó en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno, ¿y qué? Y arrebata la semilla que fue sembrada, ¿dónde? En el corazón. Mire, Satanás está feliz de robarte la semilla que semana a semana se siembra en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque recibes la semilla y simplemente no pones atención, no escuchas, no la entiendas y esa semilla no se puede sembrar en la tierra. Antes de que caiga en la tierra o se profundice, ya se la ha robado ¿quién? El enemigo. Y él está feliz porque tu vida no cambia, porque no pasa nada en ti y te vienen sucediendo las mismas cosas. Dios ya te ha dado respuestas, pero como se comieron la semilla, nada, ninguna de esa palabra que ya has recibido te sirve para nada, porque ya no existe. Y llevas tiempo, meses, tal vez años, y sigue desperdiciando la semilla que Dios te ha ido sembrando. Mira, esa semilla es la que te podría dar vida y producir fruto en tu corazón. Pero si vienes y lo haces solo como un rito de que asistes y te vas, nada va a pasar. Versículo 20, las semillas sobre la tierra rocosa, las que caen entre la tierra rocosa, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Uy, no, qué palabra, uy, no, pastora, Señor me habló. Pero te vas a tu casa y no repasas lo que aprendiste. No estudias, no anotas, incluso podrías anotar o decir, bueno, es que como mañana la transmiten a las 11, yo me siento, la repaso, tomo nota, anoto los versículos y los voy repasando en la semana. Si hicieras eso, la palabra que se te habla el día que vienes, ¿dónde quedaría guardada? En tu corazón. Pero sabes, puede causar mucha emoción. Uy, qué maravilla, yo quiero con toda, yo quiero hacer el pacto que hizo David y quiero jugármela toda por el Señor. Pero ¿cómo era el pacto? ¿Qué era lo que había que hacer? No hay profundidad en las raíces del conocimiento de Dios. Y como no hay profundidad, sale el sol, llega el primer problema y ya quiero abandonar la fe. Eso es lo que pasa, porque nosotros
no tenemos raíces profundas. Ahí en el versículo, volvamos al 20, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato, lo reciben con alegría. 21, pero como no tiene raíz, ¿qué? El conocimiento no se arraigó en esta tierra, en el corazón. Dice, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen y renuncian. 22, las semillas que cayeron entre los espinos representan ¿a quién? A los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de cuál vida, la futura o esta. Ojalá fuera por la futura. Queda desplazado por los afanes de esta vida. El corre-corre de esta vida, qué consigo, qué compro, qué hago, cuál es el mejor negocio. Y desplazamos la verdad de Dios. Y dice, y los que oyen, desplazados por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Y así que no se produce ningún fruto. Y 23 dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. ¿Has entendido algo hoy? ¿O se te cruzaron los cables? ¿O apenas vienes despertando? Dice, cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Mira, la buena tierra es cuando tú y yo podemos escuchar, pero profundizamos en la palabra. Cuando vas y repasas, revives lo que aprendiste, meditas en lo que aprendiste. Cuando escuchamos, leemos, estudiamos la palabra, memorizamos esa palabra y meditamos en ella. Es la única forma de que podamos cosechar. Y obviamente todos no vamos a producir a la misma cantidad. Hay quien produce que al 30 por 1. Quiere decir que si siembras uno, recoges ¿cuánto? 30 veces lo que sembraste, o 60 o 100. Eso depende de lo que tú estés dejándote regar por el Señor. Entonces, ese llamado que hoy me ponía el Señor de cómo serle fiel a Él es entender que es un pacto de amor, no es un pacto de obligación, es un pacto entre Él y nosotros para amarlo, para respetarlo, para serle leales, fieles e intachables. Ponte en pie, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, Dios, en este día, en esta tarde, Señor, que tú nos regalas, mi Señor. Padre, te pedimos que seas tú hablando, Dios, a cada corazón como lo has hecho durante este tiempo, Señor. Padre, que sea tu palabra la que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos, y que mirando podamos ver, y oyendo podamos escuchar y entender tu palabra. Mira, se trata de que tú mismo abras tu corazón y permitas que Dios sea quien dirija tus pasos, y que sea la palabra que escuchas y recibes, que la estés cada día meditando, repasando, leyendo, y que la puedas guardar en tu corazón, y que el enemigo no se la robe y se la coma, porque cuando vengan las dificultades y las situaciones, si se ha perdido esa palabra, ya no está en tu corazón, ya no está en tu mente. En el momento que la necesites, no te va a poder ayudar. Es un compromiso. Dios te ama, Dios te llama y quiere que seas su discípulo, el que está cerca de Él, para poder que haya un crecimiento y podamos crecer. Pero debemos empezar a quitar el reproche, el cuestionamiento y simplemente hacer su voluntad por amor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno,